Hola, qué gusto que me acompañan en esta clase número 20 del curso 6, ¿qué es y cómo funciona un gobierno? Derecho Administrativo 1, la clase final de este curso. Qué gusto que me hayan acompañado todo el camino para entender qué es y cómo funciona un gobierno, para tener la capacidad de exigirle cuentas a este y a cualquier gobierno que se nos presente en los próximos años, porque de eso se trata ser ciudadanos, de conocer, de entender, para tener después la capacidad de exigir, de participar, de ser parte de este gran proyecto de país que se llama México y que tiene como una de sus partes esenciales un gobierno, y un gobierno que debe ser un buen gobierno, un gobierno que sirva. Y esa es la idea de la clase de hoy. La clase de hoy siempre trato de hacer esto en todos mis cursos, en todos los semestres que he dado en todas las universidades. La clase final la tomo como una especie de resumen, de síntesis de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos platicado. Y la idea es ponerle un adjetivo a estas cosas, es decir, no se toman clases de derecho, no se trata de entender qué es un gobierno si no le ponemos un adjetivo. Entender al gobierno no es simplemente un ejercicio académico, es para eventualmente tener la capacidad de construir entre todos un buen gobierno. ¿Qué es un buen gobierno? Déjenme desacreditar un mito que muchos de nosotros creímos durante mucho tiempo, muchos de ustedes todavía creen que es un buen gobierno depende de un buen presidente. Está muy lejos de la verdad esa aseveración. Un buen presidente es importante. El liderazgo es uno de los elementos importantes del ejercicio de gobierno y de tener un buen gobierno, pero está muy lejos de ser el único, incluso está lejos de ser el más importante de los elementos. Son varios elementos que juegan en torno a la idea de un buen gobierno, que no solo es bueno hoy, sino que es sustentable y puede ser bueno hacia el futuro. Y eso es lo que vamos a tratar de revisar hoy con todos los elementos que hemos visto a lo largo de todo este curso y de los cursos anteriores. Vamos un elemento a la vez. Un buen gobierno empieza por lo más importante, las personas que lo integran. No se olviden nunca de esta parte. No se olviden nunca, así sean abogados cuadrados del ITAM como yo, no se olviden nunca de que lo más importante que tiene una institución son sus personas, son quienes lo integran, son las mentes y corazones y almas que están ahí metidas y que tienen una vida, que tienen una familia, que tienen intereses propios, que tienen una historia, que tienen un contexto, que son individuos, que les duelen las cosas, que tienen emociones complejas como tú y como yo. Es importantísimo que no nos olvidemos nunca que un gobierno, como cualquier institución, está compuesto por personas. Y para que ese gobierno funcione bien, para que este componente que es el más importante funcione bien, quiénes son las personas es muy importante. Y qué hacen y qué tienen esas personas es fundamental para que todo este aparato complejo funcione de manera adecuada. Lo primero es, necesitamos personas íntegras, necesitamos personas que tengan un bagaje ético que les permita hacer buen gobierno. No quiere decir que las personas poco éticas o no éticas no puedan desarrollar estas capacidades eventualmente. Lo que quiere decir es que en la elección prefiramos siempre tener a personas íntegras, pero también eduquemos a los que están para hacerlo. De eso se trata, lo vimos en una de las clases, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades. Son 10 directrices muy concretas que le dan una guía al servidor público de cómo ser ético y de cómo ser íntegro en el servicio público. Necesitamos personas que tengan los valores correctos en el lugar correcto y que los ejerzan permanentemente en el servicio público. No hay de otra, ¿eh? Es decir, no es un tema de romanticismo, no es un tema de sueño guajiro. Necesitamos personas íntegras o nunca vamos a tener un buen gobierno. Y las necesitamos en todos los niveles, desde la presidencia de la República hasta el último policía que cierra la puerta de una secretaría. Personas íntegras que pongan sus valores donde van. Pero para eso necesitamos personas bien capacitadas. Es decir, los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo de capacitar a su gente, de entrenar a su gente, de llenarlas de valores y principios adecuados para el ejercicio de sus funciones.
pero también de capacitarlas en todos los aspectos técnicos y profesionales que se requieren en un espacio concreto, en ese órgano que vimos, que platicamos, que no es un espacio abstracto, que no es un espacio genérico, es un lugar específico donde se sienta una persona y ejecuta actos administrativos todos los días que impactan nuestras vidas. Ahí, en ese lugar, necesitamos una persona íntegra, bien capacitada, capacitada para hacer su chamba de manera técnica y adecuada, para servir a la gente de manera adecuada, pero además para hacerlo con las herramientas técnicas necesarias que le permitan crear bienes públicos. De eso se trata, de crear bienes públicos. Y para eso necesitamos dinero. Es decir, este chafísimo austericidio que ha implementado este gobierno, esta idea de los servidores públicos deben de ser jodidos, así, perdón que lo ponga en esos términos. El chiste es que los servidores públicos estén jodidos igual que todo mundo, que se chinguen, que se jodan, que tengan poco dinero, que tengan un sueldo bajo y que con ese sueldo bajo se acostumbren y vivan. Falso, mal, pésima idea, pésima política. Un buen servidor público debe ser bien recompensado, debe ser bien financiado. Hay que pagarles bien a los servidores públicos. Y no estoy hablando de lujos, no estoy hablando de llenarlos de recursos. Hay que pagarles bien por su trabajo. Hay que darles buenos bonos, hay que darles un buen aguinaldo. Hay que reconocerles con dinero el trabajo hecho con integridad y con profesionalismo. Si no, no funciona. En ningún lugar, en ninguna empresa, en ninguna institución funciona esta idea estúpida de me vas a hacer bien la chamba por amor a México y te vas a acostumbrar a hacer esa buena chamba de manera profesional con un mal sueldo. En ningún lugar funciona eso. En ninguno. ¿Por qué funcionaría en un gobierno? ¿Por qué no les queremos pagar bien? ¿Por qué no los queremos dotar de un sueldo digno que compense las horas de trabajo, de sacrificio, de no ver a su familia, de estar en un lugar complejo y a veces hasta peligroso? ¿Por qué no les queremos pagar bien? Tenemos que hacerlo. Y esas personas además necesitan buenas herramientas, buenos instrumentos para trabajar, necesitan computadoras adecuadas, necesitan buenos automóviles para cuando hace falta. Los policías que tenemos en la calle peleando las batallas los necesitamos bien equipados, con buenas armas, con buenos chalecos antibalas, con buenos sistemas de comunicación. Las maestras y maestros que tenemos en las escuelas los necesitamos con las mejores herramientas posibles para poder dar buenas clases. Yo no concibo cómo podemos exigirle a un gobierno tener buenos resultados si a los servidores públicos que todos los días hacen la chamba no los dotamos de las herramientas adecuadas. ¿Cómo demonios podemos exigir eso? En cualquier empresa que tiene buenos resultados, las personas que laboran ahí tienen buenas herramientas, si no, no hay manera de exigirles buenos resultados. Entonces, un buen gobierno parte de buenas personas. Ahora sí, déjenme ser abogado, déjenme sacar mi espíritu de abogado, porque un buen gobierno requiere de buenas leyes y buenas normas. Es decir, no hay manera de entender todo lo que hemos visto en este curso, obligaciones, responsabilidades, funciones, facultades, etcétera, si no es en torno a esos instrumentos que las crean, que se llaman leyes, reglamentos y cualquier tipo de norma administrativa. Ahí están contenidas las responsabilidades, ahí están contenidas las obligaciones, las funciones, las facultades de los órganos y de los servidores públicos. Ahí están y tienen que estar bien diseñadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a dejar algunos criterios aquí sobre la mesa. El primero, deben de ser pocas, las menos posibles. Cometimos un gravísimo error saliendo de la época del sistema de partido hegemónico. Cometimos, y soy uno de los responsables del tema porque yo trabajaba en gobernación, yo cooperé con esta idea de que el sistema de partido hegemónico había dejado grandes tragedias por todos lados por una razón, porque había mucha discrecionalidad en los servidores públicos. Grave error. Ese no era el problema. El exceso de discrecionalidad, que es un servidor público discerniendo entre una opción y otra, ese no era el problema. Y lo tratamos de suplir ese problema llenando de hipótesis normativas y leyes a los servidores públicos para que no tomes decisiones
Todas te las voy a tomar yo en leyes y en reglamentos. Y entonces, de director general para arriba, todo el mundo se puso a legislar reglamentos y cualquier cantidad de instrumentos administrativos, supuestamente para reducir la discrecionalidad de los servidores públicos que tenían que tomar decisiones en todo momento. Ni logramos reducir la discrecionalidad y llenamos al gobierno de leyes y normas que la mayoría de las veces no sirven para nada. Buenas leyes implica que sean pocas, que sean solo las necesarias, solo las leyes que se requieren para crear funciones, facultades, obligaciones, responsabilidades y derechos. Solo las que se necesitan para eso. Todo lo demás sale sobrando. Lo que necesitamos, el enemigo no era la discrecionalidad, lo que necesitamos es a buenos servidores públicos bien capacitados que puedan tomar buenas decisiones. Eso es lo que necesitamos, no muchas leyes que los limiten como si fueran caballos percherones que solo van en un sentido a tomar la decisión que creemos los que hacemos normas que es la mejor decisión en todas las situaciones. Ni se tiene la posibilidad de pensar en todas las hipótesis posibles al hacer las normas, ni es buena idea restarle discrecionalidad a un buen servidor público en el que confías que puede tomar una buena decisión. El segundo elemento es que sean útiles, es decir, solo las leyes que se necesitan. Útiles quiere decir que sirvan para algo, no que estén ahí por si un día hace falta. Las leyes y las normas administrativas tienen que estar permanentemente siendo revisadas para ver si son útiles. ¿Útiles para qué? Para conseguir los resultados que el gobierno quiere conseguir. Para eso son las leyes y no nos sirven. Si las leyes solo están ahí para dejar cómodo a alguna persona, para que no se preocupe otra, para que la gente crea que está pasando algo, no sirven de nada. Las leyes y los reglamentos administrativos y el resto de las normas administrativas deben ser útiles. Útiles quiere decir que le permiten al servidor público con los recursos que tiene obtener los mejores resultados. Si no, se tiran a la basura. Punto. Las leyes no están escritas en piedra. Si no son útiles, se tiran a la basura. No hay otra. Y finalmente, completas. Es decir, una de las cosas más importantes en el diseño legal de un buen gobierno es que no haya huecos. Es que no haya huecos donde no hay una norma que establece una función, un derecho, una obligación que sí son necesarias, que sí son útiles. Y por eso es tan importante el ejercicio de revisión holística de las leyes. Estar buscando y encontrando los huecos para que no existan y estar tapándolos con buenas leyes que sean útiles para lo que se necesita, para que eventualmente tengas no una pirámide, sino un círculo completo en el que todo servidor público sabe siempre cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades, siempre, en todo momento. Que no haya huecos para que el servidor público no malutilice el poder de una manera que no queremos las personas. Ahora, de las leyes surgen buenos órganos. ¿Qué quiere decir buenos órganos? El diseño orgánico es uno de los elementos más importantes en el diseño de un gobierno. Buenos órganos quiere decir, primero, no órganos de más y no órganos de menos. Buenos órganos quiere decir los necesarios para aterrizar esas funciones y facultades que se establecen en las leyes para dar buenos resultados. Y normalmente lo que quiere decir un buen diseño orgánico es un diseño delgado, es un diseño flexible, es un diseño moderno. Tenemos que quitarnos la idea de que el gobierno es un lugar para dar trabajo. El gobierno no es un lugar para dar trabajo. El gobierno no es un lugar para cumplir caprichos. El gobierno no es un lugar para pagar favores con empleos. Eso no es el gobierno. El diseño orgánico no tiene que ver con los favores que tengo que pagar de la campaña. Tampoco tiene que ver con bajar los índices de empleo. Tiene que ver con lo que se requiere para lograr resultados con las personas y las leyes que tengo y los recursos con los que cuento para un tiempo determinado. De eso se trata un órgano. Los órganos tienen que ser lo suficientemente flexibles para crearse para lo que son, readaptarse cuando son más pequeños de lo necesario o
hacerse más chico cuando son más grandes de lo que los requeríamos, o desaparecer cuando ya no son necesarios, cuando ya no existen. No tienen ustedes idea la cantidad de órganos que tenemos hoy, que un día fueron necesarios, que un día se crearon para algo y hoy solo mantienen a una bola de baquetones que están ahí guardados porque nadie tiene el valor para desaparecer ese lugar, para desaparecer ese changarro y hacer con ese dinero un mejor uso. Un buen diseño orgánico tiene que ver con lo que platicamos hace un par de clases. La idea de estos 3 flujos, que bajen adecuadamente las instrucciones, que suban primero adecuadamente la información, que bajen las instrucciones y se genere el control adecuado en todo el órgano para tener la capacidad de ver que se están cumpliendo con las instrucciones y se están obteniendo los resultados adecuados. Un buen órgano debe estar diseñado en torno a eso. Tiene que estar diseñado para captar la mejor información posible, para hacerla fluir hacia arriba, para que los de arriba puedan tomar buenas decisiones, que den buenas instrucciones en todo el órgano, que puedan controlarlas y vigilarlas y que se obtengan los resultados adecuados que vuelven a generar el ciclo. Eso es un buen órgano. Si no, no funciona. Ahora, para que haya un buen órgano, tiene que haber buenos procesos. Eso es la otra parte importantísima de hacer un buen gobierno. ¿Buenos procesos de qué? De toma de decisiones. Las decisiones llevan un proceso concreto. Una decisión de construir o no un aeropuerto, una decisión de desaparecer o no el seguro popular, una decisión de darle o no una licencia a una persona, un permiso de construcción a otra, un contrato a una empresa, lleva todo un proceso. Y los procesos importan para tomar buenas decisiones. Es decir, los procesos están integrados en buenas leyes, son ejecutados por personas dentro de órganos bien diseñados para tomar buenas decisiones. Si yo tengo personas adecuadas que están utilizando buenas leyes en buenos órganos, pero los procesos están mal diseñados, la toma de decisiones va siempre a llevarnos a un mal resultado. La idea es que las personas adecuadas se encarguen de cada uno de los tramos que nos llevan a una buena decisión, pero también que haya otras que estén revisando, controlando y vigilando cómo llegamos del punto A a la decisión Z, cuáles son los tramos que se fueron generando para que esa decisión sea una decisión buena para el gobierno, pero que además esté sustentada en leyes, que esté bien fundada y motivada y que pueda formar parte de este esquema de regularidad constitucional y legal del que también hemos hablado. Si no es así, lo que sucede es que se desperdician buenas personas en buenos órganos con buenas leyes con malos procesos de toma de decisión. Es importantísimo. Ahora déjenme hablar de las últimas 2 cosas que son importantes. Se fijan, hablamos de 4 elementos muy complejos, muy permanentes, de largo y mediano plazo en el diseño de un gobierno que hasta ahorita nada tienen que ver con un buen o mal presidente. Ahora, ¿es importante? Sí, sí es importante. El liderazgo es muy importante para que todo esto suceda. Un buen liderazgo en la cabeza de la presidencia y en las cabezas de las secretarías de Estado y en las cabezas de las empresas públicas de gobierno es importantísimo, porque un buen liderazgo es el que promueve que estén las mejores personas, un buen liderazgo es el que permite que se revisen las leyes y se hagan buenas leyes, no leyes que solo favorezcan a sus intereses. Un buen liderazgo es el que crea buenos órganos, desaparece malos órganos, rediseña órganos que requieren una revisión. Un buen líder es el que se adapta a los procesos establecidos para tomar buenas decisiones o que reconoce malos procesos para cambiarlos y generar procesos benéficos que nos lleven a todos a un mejor resultado. Entonces sí se necesita un buen líder. Sí se requiere un buen líder para que estas cosas funcionen de manera adecuada. Pero ojo, algún maestro me dijo alguna vez, hay que diseñar un gobierno a prueba de idiotas. Y esto es importantísimo. Si hacemos bien la chamba en estos 4 cuadrantes desde antes, si hacemos una buena chamba para incorporar a buenas personas a la mayoría del gobierno, si hacemos una buena chamba de diseño legislativo y si hacemos una chamba de buen diseño orgánico y buenos procesos, el gobierno se convierte en un gobierno a prueba de idiotas. Llegue quien llegue durante algunos años, algo del gobierno va a sobrevivir. Se van a echar a perder muchas cosas, lo estamos viendo hoy.
Se van a echar a perder muchas cosas, pero mucho va a sobrevivir. Hay que diseñar los gobiernos a prueba de idiotas. Y lo último que es importantísimo, la colaboración. ¿La colaboración con quién? Con nosotros, con la sociedad civil. Un buen gobierno no puede existir si no tiene claro que tiene que colaborar con la gente, que tiene que escuchar a la gente, que tiene que recibir a la gente, que tiene que entender sus intereses, ser sensible a sus necesidades, ser sensible a lo que la gente está demandando. Un buen gobierno solo es aquel que escucha a los suyos, que ve a los suyos, que entiende a los suyos. Un buen gobierno no puede vivir en el abstracto, no puede vivir lejano a su gente, no puede vivir sin escuchar ciego a su gente. Un buen gobierno es aquel que tiene una estrecha relación con la sociedad a la que manda. Una estrecha relación no solo con la sociedad civil organizada, sino con los individuos a los que se debe. Y de eso se trata este ejercicio. De eso se trata esto que hacemos tú y yo. Construir conocimiento para que un día tengamos la capacidad de hacer buen gobierno con un aparato sin tener que pertenecer a él. Esa es la idea de un ciudadano. Un ciudadano es aquel que colabora con el gobierno para que a todos nos vaya mejor. Muchas gracias por haberme acompañado en este curso. Espero lo hayan disfrutado muchísimo y espero hayan aprendido mucho. Nos vemos en el que sigue.